¿Pero usted se enamoró mucho o lo llevaban a tocar? Me llevaban a tocar y me enamoraba también. Bien. Las dos cosas, Bien. como respondería el poeta. Soñaba con ser cantante, no con ser compositor. Como yo creía que cantaba bueno y llegó esa convocatoria para un concurso, digo, bueno, pues si yo canto bueno, nada más me falta escribir la canción. Mi carrera en la música, por lo menos hasta ese año 87-88, se desarrolló en los clubes culturales. El país estaba lleno de clubes. No había un barrio que no tuviera un club. Lamentablemente, comenzó como a irse pensando en otra cosa, a ir escuchando otra cosa, todo hasta menos cosas buenas. Es lamentable y eso, en serio, eso hay que rescatarlo. Sí. Muchos de los grandes líderes de nuestro país salieron de esos barrios. ¿Cuál fue esa primera composición así como formal que usted dijo, esto es una canción y quiero que alguien la cante? Fue Macho Pérez. Macho Pérez, macho azote del amor. Macho Pérez, abustador. Macho que va. Nunca se me olvida que había una emisora que ponía la música de Manuel Jiménez, porque ellos creían que yo no era de aquí. Y yo en el capotillo, oyéndolo. Sí. Hábleme de Derroche, un éxito tan grande en tantas voces distintas. Besos de ternura, que derroche de amor cuando en locura. Quien no sabe de amor No sabe es nada. más favorita para mí que Derroche. Quien no sabe de amor no sabe nada. Quien no sabe de amor no sabe nada. Hay una canción en la voz de Yoscar Sarán. Y esa canción es suya. Sí, así es. Las canciones de las que hemos hecho mención en esta conversación, todas, Sí. yo sé que el público que está escuchando, que está viendo, Sí, la recuerda. Sí, sí, sí. Y eso no pasa con la música que se hace ahora. ¿Por qué ese fenómeno tan raro, Manuel? Lo que tenemos ahora es como una sopa de letras suelta. Y entonces al final tú no te quedas con ninguna de estas cosas. Son muy pasajeras, de contenidos tan ligeros que apenas son como de un solo consumo. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es una persona a quien personalmente he visto desde hace mucho tiempo porque soy amigo de su hijo. En mi adolescencia tuve la oportunidad de ir a su casa. Para mí era como algo mágico estar en la casa de un compositor de tanto renombre, una persona muy importante de nuestro país que luego también comenzó a transitar en la política. Él, además de todo esto, es un gran ser humano, es un padre, hijo, amigo, hermano, un ciudadano de la República Dominicana ejemplar. Y hoy tenemos el compromiso de conocer su historia más allá de todo eso que ya sabemos de él, porque es una figura prominente de la República Dominicana. Así que acomódese, prepare su cafecito, porque vamos a hacer un repaso por la vida de un cantautor, un político, un dominicano. Manuel Jiménez está en Más Allá de las Redes. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Estamos muy bien. Qué bueno. Para mí es un honor estar con usted en esta conversación. Yo decía en la introducción que tuve la oportunidad de ir a su casa siendo apenas un adolescente, porque su hijo fue responsable de mucha música que se hizo en Los Minas, mucha gente como yo que tenía inquietudes. Tuvimos la oportunidad de ir a su casa y nosotros, la casa de Manuel Jiménez. Sí. Usted veía su casa llena de muchachos todo el tiempo. Sí, sí. Eso no, de noche y de día. ¿Y qué usted pensaba cuando usted veía a todos estos muchachos entrando y saliendo? Bueno, me gustaba porque fui joven y esa era también mi inquietud, la música. Y entonces mis hijos, que son dos, Juan y José, Sí. igual tienen inclinación por la música, incluso ya ambos tocan junto conmigo en los conciertos y son gente buena. Así que me aseguraba de que siempre sí le decía a los muchachos ver con quienes se puedan juntar. Pero si usted ha criado bien a sus hijos, no tiene que temer nada, que ellos sabrán autoorientarse por caminos buenos. Así que no tenía ninguna preocupación haciendo una música muy distinta a la que nosotros hacíamos en ese momento, pero tampoco le llamaba la atención por eso. Son momentos también, son etapas. Igual iba a madurar, como lo ha hecho,
La mayoría de la música que produzco hoy día la hago con el propio Juan Miguel, que tiene bastante ideas, muchas y muy buenas para hacer arreglos musicales. Mire, yo quiero que hablemos de su historia. Como decía en la presentación, este programa tiene la particularidad de que hacemos un repaso por la historia de cada invitado. Yo quiero saber dónde usted nació y cómo fue su crianza, porque eso que usted menciona de los valores, me imagino que viene precisamente de sus padres y la crianza que tuvo. Sí. Bueno, nací en una zona rural del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Nací en un lugar que nosotros le llamamos, ¿verdad?, un paraje. El paraje se llama Rincón Los Hatos, de la sección Sabana Grande del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Qué tremenda dirección. Sí, claro, es muy larga, hay que escribirla completa para que quede bien expresado que nacimos en un medio de una familia vinculada a las actividades del campo, totalmente rural. Nuestra primera costumbre, las primeras cosas que aprendimos están muy vinculadas con el campesino, incluida la música, la forma de pensar, el respeto a las personas, la honradez con que uno tenía que asumir todas las actividades que desarrollaba. Es decir, nacimos bajo una familia con esos valores. ¿Su padre, cuál era su nombre? Mi padre Felipe murió en el 78 y mi madre, Pura, vive aún. Wow, gracias a Dios. Acaba de cumplir 100. 100 años. Hablábamos un poco antes de comenzar a grabar sobre su madre y de una canción que usted le hizo. Cuéntale a la gente. Sí. Cuando mi madre iba a cumplir 80, como mi oficio es la música y especialmente la composición, pensé que tenía alguna deuda con mi mamá porque no le había escrito a ella una canción y casi me lo reclamaba. Ella misma me decía, bueno, pero cuando te sobre tiempo a lo mejor. Así que un día nos inspiramos y le escribimos una canción. Se nos ocurrió ponerle su propio nombre como título a la canción, Madre Pura. Así que ya eso hace 20 años, ella cumplía 80, la cantamos todos los días de las madres, pero también cada vez que hay una actividad que ella está, la cantamos. Ella se la sabe, me saca en cara cuando se la dedico a otras madres. Es lo único que a ella no le gusta decir cuando la canción es mía y se llama Madre Pura en honor a ella. A mi mamá se le olvidó que todas las madres son puras, pero como ese es el nombre de ella esa canción la asume como una propiedad particular. Claro, el pura es por ella, Sí. aunque pura es un adjetivo que a todas las madres pues también le cae puede bien. caber. Así es. ¿En su familia había algún otro artista, compositor? ¿Lo recuerda? Mira, mis hermanos somos 6, de padre y madre, más una hermana de padre, del primer matrimonio de mi padre. Nosotros cuando estábamos en la casa por la noche, había muy poca cosa que hacer, muy pocas opciones, hasta que llegó la radio allá al campo de mi casa. Así que nos animábamos a nosotros mismos. A mi mamá siempre le ha gustado cantar, así que ella misma nos introducía en la música campesina, en las tonadas, en las salves, es decir, esa música de profunda del campo. Y ahí nosotros, mi hermano mayor siempre tocó, bueno, en el grupo original, estoy hablando de finales o mediados de los 60. Yo era un muchacho pequeño, pero ya mi hermano nos juntaba a cantar y a tocar. Mi hermano Eusebio, que tocaba el acordeón de boca, que eso daba gusto. Entonces, todos los años para Reyes, a él los Reyes le dejaban lo mismo, un acordeón de boca. Y él sacaba todos los merengues de la época con su acordeón. Wow. Y entonces, mi otro hermano, Arcadio,
tocaba la tambora en cualquier cosa. Podía ser en una lata, en una cubeta, en un bidón, como le decimos en el campo. Y mi hermana Juana y mi hermana Dina eran muy buenas coristas. Así que ahí había ¿Orquesta? una orquesta. Mi hermano debía tener, el mayor, unos 12, 13 años. Y se puede decir que esos fueron los primeros momentos que nosotros nos juntábamos a cantar, con toda la inocencia que eso implica, nada, no era nada para hacer nada, era para pasar el rato y esperar la hora de dormir. Así que también escuchando a mi madre cantando, mi madre era muy buena salvera, cantando las salves que se cantaban a las Virgen, las salves que se cantaban a San Miguel, la tonada del conuco. Es decir, mi última canción está prácticamente inspirada en esos momentos. Incluso se llama así, ¿desde cuándo, cómo y dónde? Y es para contar esas primeras experiencias. Obviamente, en la escuelita, mi escuelita llegaba hasta el 4º curso de primaria, se impartía todos los viernes, después de recreo, educación artística. Y en esa hora, que era una sola hora a la semana, después de recreo, los maestros o maestras llamaban a cada uno de los muchachos a expresar su talento, el que tuviera. A veces era pintar una cosa en la pizarra, declamar lo tradicional, los zapatitos me aprietan, lo que se hacía, o cantar. A mí, como me gustaba cantar, me convertí casi en la estrella de los viernes en la escuelita, porque siempre me sabía una bachata nueva. Bachata. Sí, Wow. era en el campo. Sí, claro, en esa época En el comenzaba... en el radio de mi casa era bachata, aunque la bachata no es de ahora. No, claro. La bachata se modernizó luego de muchas corrientes que entraron en ella, como Juan Luis, Víctor, pero no, la bachata es parte de nuestra historia musical. Y entonces yo la bachata, te puedo mencionar en ese momento Luisito Segura, que siempre fue una estrella de ese género, Felito Vera, Rafaelito Encarnación, José Manuel Calderón, Antonio Gómez Salcedo, que así se llama, era un buen bachatero, Bernardo Ortiz, muchos, Rafael Abreu, me paso un rato, Fabio Sanabria, le decíamos Fabio el policía. Es decir, esos eran los bachateros que estaban pegados. ¿Y qué hacíamos nosotros, los niños, para llevar? Yo siempre llevaba una canción nueva. Es decir, me pasaba la semana escuchando alguna hasta aprendérmela. La ponían cada media hora en Radio Guarachita cuando estaban de moda. Sí. Así que yo cantaba todos los viernes la canción de moda. Ay, ay, Así ay. que eso era Lo último. Lo último. Popular ahí. Sí. Y entonces, bueno, pequeño, bien afinadito, y los muchachos gozaban muchísimo. Bueno, me salvó, digo yo, que mi profesor, el profesor Alcadio, cuando terminamos esa escuelita, que solo llegaba hasta 4º de la primaria, insistió con mi padre para que me enviara a algún lugar. Porque le dijo el profesor, y se lo dijo delante de mí, ese muchacho puede salir con algo. Mi papá me necesitaba para trabajar, necesitaba a sus hijos para trabajar en el conuco. Así que sentía que estaba cumpliendo el compromiso de llevarnos hasta el 4º, sí, pero que necesitaba a su muchacho para trabajar. En unas canciones yo digo que para el padre sembrador, jornada de sol a luna, un niño trabajador llega como una fortuna. Así nos veían los padres. Es una canción que se llama El Niño Trabajador, que tal vez es sobre mí mismo esa canción, porque eso es lo que estoy diciendo. Como mi padre le dijo al profesor Alcadio, ya yo le di lo que podía, ya él sabe leer y escribir, lo necesitamos para el conuco. Sí. El profesor insistió, que en paz descanse, un hombre muy, muy noble, muy bueno. Y al final
Es una historia bonita porque mi mamá estaba en la conversación. El profesor visitó mi casa allá en el campo para convencer a mi papá. Como usted tiene 6 muchachos, 7, tome uno de esos y mándelo para la escuela, que siga. Pero mi papá no tenía familiares donde mandarnos ni nada de eso. Mi familia era campesina total. Así que mi padre se rompió la cabeza. Mi mamá insistía en que le pusiéramos caso al profesor Arcadio. Y un buen día, mi padre consiguió en Cotuí, el pueblo más cercano, unos 10 kilómetros de donde nosotros vivíamos, que una persona que no era su familia, sino que él era compadre de alguien que le había bautizado él a ellos, uno de los hijos. Es decir, que ni siquiera eran mi padrino, sino que mi papá era padrino de alguien ahí. De alguien ahí. Pero esa era la mayor cercanía que encontró mi papá. Así que un día de esos domingos de misa, llegó del pueblo con la buena noticia de que ya había encontrado dónde me iba a enviar. A la casa de mi comadre Isabel, así me dijo, la mamá de mi ahijada Isabel, de mi ahijada la melliza. Ya tú sabes. Así que eso fue una mezcla de celebración y tristeza, porque este muchacho nunca había salido para ninguna parte. La familia nunca, ninguno de los muchachos, de los niños, se había separado nunca de los padres. Así que llegó el día y empezamos entonces a estudiar en Cotuí, en el 5º curso, que era la continuación. La continuación. Seguimos igual. Cantaba los viernes, era una buena tradición, igual en la escuela primaria, esa funcionaba por la tarde, ese curso, y todo era muy bonito. Y entonces en el 6º curso pasó algo muy interesante, y es que llegó una convocatoria para el primer festival de la canción escolar. Primer festival estudiantil, no, primer festival estudiantil. Una cosa interesante. Pero para las escuelas, era un festival para las escuelas. Así que, sin pensarlo 2 veces, me inscribí para participar. Era un festival por provincia. En ese momento, el país, República Dominicana, tenía 27 provincias. Así que eran para sacar un primer lugar de cada provincia. Del país completo. Iban a sacar uno. Para no cansarte la historia, gané el primer lugar en Cotuí. Esa es mi primera canción, que tendrá que estar en el libro. Es decir, yo estaba en 6º curso, escribí una canción que se llama Amémonos. No es una canción romántica, es una canción a la filosofía del amor. Y el mundo que vivíamos en ese momento, estábamos hablando de ya los tiempos complicados de las guerras frías y todos este tema, una lucha la que siempre ha habido por la paz, etcétera, etcétera. Y en esos contenidos me inspiré para decir que en vez de odiarnos y promover la guerra, amémonos. Ya era como algo social también. Era algo social. Bueno, ganó el primer lugar mi canción en Cotuí. Así que creo que ahí comenzó mi carrera ese día. Yo estaba en 6º curso. Pero también ocurrió algo para retirarme de la carrera ese mismo día. Y es que, aunque en Cotuí quedé en primer lugar, aquí en la capital, cuando vine a representar el país, quedé en último. Ay, ay, ay. Una cosa muy inusual. Pues claro, alguien tenía que quedar en último. Pero no tenía que ser yo. Pudo haber sido otro, ¿verdad? Claro, somos 27 porque yo... No, lo que pasó, que es una historia interesante,
yo tenía que venir de Cotuí con los arreglos de la canción, con la partitura de la canción. Que usted escribió su canción, ¿verdad? Escribí mi canción, letra y música, pero la partitura, es decir, la escritura Sí, musical, me la tenía que hacer el profesor de música. Así estaba en las reglas en las reglas para el festival, para el concurso. Entonces, mi querido maestro de música, que era el profesor, vive todavía, toca todavía en la Sinfónica. Wow. Sí, Miguel Emilio Peña, gran músico dominicano. Era el responsable de entregarme las partituras de la canción. Bueno, pues yo fui el único de los 27 que no la llevé. Ay, por eso fue. No, cuando yo llego aquí, esto fue muy fuerte, se hace todo en el auditorio del Colegio Don Bosco, aquí en San Carlos. Una cosa muy bonita. Bueno, ahí vi por primera vez todos esos músicos grandes de la época, el maestro Rafael Solano, todo. Yo llego. Wow. Y primera vez en la capital, ¿verdad? Me imagino. Primera vez fui con un primo mío que ya vivía para ese tiempo en la capital, Nino, que en paz descanse también, y me llevó al lugar con la dirección. Dice, no, eso es aquí. Cuando fuimos, era lunes, había que ir 2 veces más en la semana a los ensayos, y el sábado era el gran había una semifinal el viernes y la final el sábado de los 10 que quedaran en primer lugar. Así que cuando yo llego el lunes al primer ensayo, lo primero es que me dicen los papeles. No tengo papeles. Ay, no tengo papeles. Habrían llamado a Cotuí. El profesor le dijo, no, los papeles yo no los hice y no tengo cómo hacerlo hoy. Los ensayos son hoy. Me buscaron los organizadores del festival. Entonces me preguntaron, ¿quiere participar así? Digo, no, así no. Se va a ver muy... aquella orquesta, como de 40 músicos, dirigida por el maestro Solano, yo lo voy a cantar. Así es que se va a cantar. Si canto diferente no me va a ir bien. Y ellos buscaron entonces el trío San Carlos. El trío San Carlos eran 3 señores, los recuerdo como ahora, que debían tener todos ya entre 75 y 80 años, pero tocaban muy bonito. Así que yo cantándole la canción, ellos le sacaron los tonos. La montaron. Ahí, y la montaron. Bueno, como se pudo, la cantamos. Así que yo ni siquiera me sentí inconforme con el número 27, pero participé. Claro. Si no participo, no estoy en la lista. Claro. Así que participé, soy el número 27. Me recuerdo cuando se supo en Cotuí la noticia. ¿Y cómo le fue a Manuel? ¿Cómo le fue? Bueno, Manuel Jiménez quedó de último. Luego en el parque, en una de esas reuniones que hacen los muchachos alrededor de los sábados o los domingos en la noche, siempre recuerdo que alguien me quería sacar en cara que yo... que perdió, que quedó de último. Que quedé de último. Y yo siempre me recuerdo que le dije, quedé de último allá, aquí quedé de primero. Ah, claro. Que soy el rey. Así, así. Sí, ¿quién? El que en primer lugar aquí lo Claro. gané. Y lo de allá es otra cosa. Pero también me armé de valor y siendo un muchacho, apenas un adolescente, tuve conciencia de lo que pasó y no me deprimí, sino que me dio mucha fuerza. Y entonces comprendí que yo podía, que las circunstancias eran otras cosas. Claro. Que habría que evaluarlo así, como circunstancia, no como realidad. Entonces la realidad era que alguien que había tenido talento para ganar el primer lugar en una provincia, aunque quedara en el último lugar, alguien tenía que quedar, no se podía sentir defraudado, sino comprometido a reponerse y a dar la batalla. Totalmente. Y echar para adelante. Totalmente. ¿Usted recuerda quién ganó el primer lugar? Sí. ¿Quién? No, de ese festival no. No recuerda. ¿A que usted vea? Y todo el mundo sabe quién es Manuel Jiménez.
Nadie se recuerda quién ganó el primer lugar. Sí, el que ganó el último. Ahí está. Sí. Los otros 26, todos se recuerdan de mí. Y yo de ninguno de los otros 26. Para que usted vea. ¿Qué hice? Seguir. No pararme nunca. Es como el que camina detrás de las utopías. Que como dice Eduardo Galeano, las utopías uno nunca llega a alcanzarlas, pero te ayudan a avanzar. Claro. Porque te obligan a caminar. Te dan razones. Es correcto. Entonces, así lo asumí y así ha sido hasta hoy. Sigo practicando. ¿Usted tuvo algún oficio antes de formalmente dedicarse a la música? ¿Hizo algo más? ¿Intentó hacer otra cosa? Bueno, cuando vine a la ciudad, que vine después del bachillerato, vine a Santo Domingo a estudiar, la gestión principal fue una vinculación siempre muy cercana a la cultura y a la política. A la cultura especialmente por medio de la música. Desde Cotuí inicié también las actividades políticas desde la secundaria, asumiendo compromiso y responsabilidades como estudiante, dirigentes estudiantiles, y estuve en ese proceso. Y ya antes de venir a Santo Domingo participaba en los grupos culturales que hacían música, empezaba a tocar la guitarra, y fui maestro de escuela, vine a la capital, estudiaba letras, fui profesor tanto de letras como de música, porque estudié música en la Academia Dominicana. Así que en 1979 me nombraron profesor, profesor de escuelas normales, y ahí trabajé antes de la música ya, dedicarme a la actividad más profesional. Esos fueron bien vividos y bien aprendidos esos 8 años, de 1979 a 1987. Unos 8 años. Maestro. Sí, maestro de escuela. Bueno, pero también hacía canciones. De ahí es que ocurre que algunas de las canciones de Manuel Jiménez comenzaron a gustarle a la persona, a pedirme que se la cantara, etcétera, etcétera. Y fui mezclando un poco el magisterio con la actividad musical, un poco ya más comercial. Y llegó un momento que eran incompatibles porque necesitaba mucho tiempo para dedicárselo ya a la música, hablando de producciones profesionales, cosas que me llevaban mucho tiempo. Y renuncié de maestro en el 87 para solo dedicarme a la música y a la política, que nunca la he dejado. Siempre he hecho política siempre, para mí la política siempre ha sido una manera de conectar con las necesidades de la gente y ver cómo ayudo a mejorar su estado de vida. Es bueno saber eso, que usted siempre estuvo involucrado desde jovencito en la política. O sea, no es algo nuevo. No. Tremendo. Incluso cuando entro a la universidad, mi misión en la universidad, aparte de aprender, tenía otra misión, que era vincularme directamente con los grupos estudiantiles. Cuando yo vengo de Cotuí, vengo con mi carta, es decir, como un traslado. Yo era del FEFLA en Cotuí, y usted va a ir donde esa persona. El FEFLA era el Frente Estudiantil Flavio Suero, que era un movimiento ¿verdad? Contenido socialista dentro de los grupos estudiantiles en la universidad en ese momento. Funcionaba en todas las escuelas secundarias y en la UAS. Siempre pongo una buena historia. A mí me recibió una de las personas que más quiero como político, que se llama Chaclú Mejía, que es un gran investigador, por cierto, del merengue típico, que ha hecho varios libros, no sé si sabía. Sí. Que es, bueno, cuñado fue de el maestro del típico dominicano,
Tatico Enrique. ¿En serio? Y él ha escrito muy buenos libros sobre toda la cultura del merengue típico, pero que tuvo esa cercanía que le ayudó muchísimo. Claro, una gloria. Wow. Fue una gloria. Él tiene un programa, don Chaclú Mejía, solo de merengue típicos, pero con buenas historias. Es un programa muy educativo, muy informativo, que informa, que ayuda a la persona a conocer no solo de los famosos merengueros, sino de los orígenes de la música típica dominicana. Tremendo. Sí. Bueno, pues él era dirigente político, Chaclú Mejía, y del mismo partido al que yo pertenecía, Cotuí. Él es que me recibe aquí cuando yo vengo. Significa lo que estoy diciendo, que tenía unos compromisos muy serios en el ámbito de la política en ese momento, que siguieron luego, al PLD, música, política, gané muchísimos premios, como sabemos. Claro, gran historia. Es decir, que siempre he hecho ambas cosas. Entiendo que como hago la política, no para ganar enemigos, sino para ayudar a que se hagan cosas buenas en el país, siempre he pensado que nadie dejará de gustarle mis canciones por eso, aunque sea de otro partido. Cierto, porque es un riesgo. La gente pregunta eso. Voy a hacer política, entonces la gente no va a comprar mis discos, no va a gozar de mis canciones. Porque la política que yo hago solo es buena. Entonces, como solo es buena, no importa el partido. De hecho, tengo muy buenos amigos en todos los partidos. Y he estado en más de un partido. Ahora yo soy del PRM, pero estuve en el PLD muchos años. Y muchos años en la izquierda. ¿Qué cultivé ahí? Buenos amigos. Porque todo lo que he hecho en cualquiera de estas instituciones políticas que he estado es ver cómo podemos mejorar la cosa. No la mía. Claro. Para mejorar la cosa mía, para eso canto. Así es. La política es para eso. Así, nación de servicio. Definitivamente. Es decir, yo soy duartiano, en realidad. La política es una nación de servicio para conquistar mejoras sociales. Así es. Su instrumento primordial es la guitarra. Yo quiero que usted me cuente cómo usted aprendió a tocar guitarra. ¿Cómo se dio eso? Tal vez por necesidad. Primero en el campo, la guitarra la necesitábamos para todo lo que hacemos, para la serenata, para... Serenatas. Serenatas. Vi muchas serenatas. Ajá. Pero usted se enamoró mucho o lo llevaban a tocar. Me llevaban a tocar y me enamoraba también. Las dos cosas, bien, como respondería el poeta. Sí. Es raro un joven del campo que toque algún instrumento que no tenga buenas conquistas en el amor, porque la gente se le acerca. Pero va a tener también buenos amigos, muchas personas que necesitan que tú le lleves la serenata a su pretendida. Comencé desde allá, desde el campo. Pero cuando llegué aquí a Santo Domingo, encontré entonces la oportunidad de cultivar un instrumento, de aprender con un poco más de profundidad. Lo hice por medio de la Academia Dominicana de Música. Nunca olvido el nombre de mi gran maestro de guitarra, que fue un profesor vienés que vino al país. Siempre me recuerdo que él hacía su historia. Vine al país por un año a hacer una temporada con la Sinfónica Nacional. La Sinfónica contrataba grandes músicos, todavía lo contrata, grandes músicos, para reforzar nuestra orquesta Sinfónica Nacional. Y en una de esas temporadas contrataron a René Benayón, extraordinario músico. Y entonces la Academia Dominicana de Música durante ese año lo contrató para que fuera el profesor de guitarra de la academia. Y entonces me tocó a mí entrar a la academia en ese mismo año. Para no cansarte el cuento, a ese señor le gustó el país, le renovaron el contrato como por 4 años más. Eso lo hacían cada año en la Sinfónica. Y eso me ayudó a entender el instrumento. Se puede decir que vivo de ese instrumento.
Luego fui profesor de ese instrumento mucho tiempo. Todavía veo muchos de mis alumnos por ahí cantando sus canciones, dando serenata, todo eso es bueno. Así que cultivé con esa suerte de encontrar un buen maestro la guitarra. Tremendo. Toqué flauta un tiempo, porque cuando fui a la academia no fui a aprender guitarra, fui a aprender flauta. ¿Y por qué la flauta? Me gustaba tocar ¿Te gustaba? flauta, yo tocaba en un grupo, yo era el director de un grupo, y como no cantaba en el grupo, me dedicaba a la flauta. Es cuando conozco al profesor que llega que digo, no, la flauta muy bien, pero yo quiero tocar guitarra porque voy a tener el chance de tener un buen maestro. Es decir, nuestro país en ese momento no gozaba como ahora de grandes músicos que viven aquí. Así que el Estado Dominicano lo que hacía era que contrataba cada año varios músicos para que vinieran a reforzar la Orquesta Sinfónica Nacional. Usted ganó un primer lugar en Cotuí como cantante, luego representó su provincia en un concurso nacional, aunque quedó en último lugar, tuvo la experiencia. Sí. ¿Usted siempre soñó con ser cantante o usted quería más componer que cantar? ¿Qué era lo que pasaba por su mente en ese momento? Cuando escribí la primera canción en sexto curso, yo no había nunca escrito nada, pero apenas un muchacho, pero sí cantaba. Porque para cantar, yo creo que uno lo hace por la propia naturaleza humana, es decir, hay que cantar desde niño. Y por eso en la escuelita cantaba. Así que soñaba con ser cantante, no con ser compositor. Es que, como yo creía que cantaba bueno, sí, y llegó esa convocatoria para un concurso. Digo, bueno, pues si yo canto bueno, nada más me falta escribir la canción. Así que ahí comenzó para mí, no importa el lugar, cualquier lugar era importante. Eso me ayudó a iniciar una cosa, a iniciar a componer, a aprender a componer. Había mucho, me recuerdo por ejemplo de canciones buenísimas como la de, puedo decir su nombre, Willis Rafael Esteves, que quedó en segundo lugar allá, que si yo hubiera sido jurado a lo mejor queda en primero, bellísima la canción, pero quedó en segundo. Siempre me recuerdo que él me propuso, que en paz descanse, son historias complejas pero interesantes. No, interesante, claro. Él me propuso que él viniera a cantarla para que nos repartiéramos los honores. Es decir, ok, gané, pero yo podía decidir que otro la cantara. Ya. Él quedó segundo en su pueblo. Él quedó segundo. Y le hizo esa oferta a usted. Claro, pero que no se separaba la canción del intérprete. Sí yo podía decirle, ok, está bien, cántala tú. Pero yo me gané las dos cosas. Primer lugar, canción e intérprete. Tú sabes que yo le dije un día a Willy, porque él insistió, éramos muchachos. Él dijo, no, es que yo quiero conocer la capital. Yo le pregunté, ¿tú has ido a la capital? Y él me dijo, oh, como 10 veces. Pues yo no he ido. Este es mi primer chance. Y hasta él lo entendió. Sí, tienes razón. Y entonces, ahí se armó el viaje. Pero fue una historia interesantísima. Aquí conocer todos esos músicos. Casi todos viven todavía, empezando por el maestro Solano. Ahí vi a Bertré, casi jovencito. Es decir, que una orquesta de gente muy joven, con un maestro formado ya debía tener unos 30 años. Era un joven, pero de una gran madurez musical. Recuérdate que ya se acercaban ahí y era el momento de los grandes festivales de la voz. Este festival de la canción estudiantil fue un poco para ir incentivando, es decir, aquellos nuevos talentos. Era una buena técnica,
Es decir, la escuela se encargó de cultivar la composición y la música entre sus estudiantes, porque el país todos los años vibraba más que en la pelota en el Festival Nacional de la Voz, de donde salió Fernandito Villalona, sí. Adalgisa Pantaleón, Sergio Fran Valdés, también. Sergio. Es decir, esos tiempos fueron impresionantes. Buenos tiempos que deberían volver. Los mejores. No sé por qué no se hace eso ya. Hemos perdido mucho de eso. Muchísimo. Deberían hacerse como aquellos, mejores. Mejores. Claro, hay más recursos. Oh, por supuesto. Es algo que nadie se lo explica, porque Sí. nada más es bueno. Sí, yo me lo pregunto mucho hablando con gente sobre que vivimos quizá en otra época donde había muchos clubes culturales, por ejemplo. Sí. Deportivos y culturales que casi tú no los ves. Sí. Y es algo como que se ha perdido y siento que es parte de lo que tenemos que rescatar. Así es. Definitivamente. No sé por qué no se hace. Sí. Mi carrera en la música, por lo menos hasta ese año 87, 88, se desarrolló en los clubes culturales. El país estaba lleno de clubes. Sí. No había un barrio que no tuviera un club. Y ese club era el mejor espacio para el encuentro, la formación, la reflexión, el desarrollo. Porque ahí se construía todo, cosas como un grupo de poesía. De ahí salían poetas y declamadores buenísimos que había. Declamar se hacía como un espectáculo en esos años. Buenos declamadores, buenos poetas, actores. De esos actores buenos que tú ves, que ya tienen canas, aprendieron en esos clubes. De ahí, eso fue un gran movimiento, una luz para la juventud dominicana en los años 70 y 80. Lamentablemente, comenzó como a irse pensando en otra cosa, a ir escuchando otra cosa, de todo menos cosas buenas. Sí, es lamentable. Y eso, en serio, eso hay que rescatarlo. Sí. Ojalá alguien se lo proponga y encuentre apoyo político para hacerlo, porque se puede, ayudaría mucho, sobre todo con lo que estamos viviendo, Manuel, en los barrios de nuestro país. La cosa no está fácil, No. está complicado. Los que se encargaban de darle contenido a la vida del barrio precisamente eran esos clubes. Contenido a la juventud, premiar el esfuerzo, premiar el talento. Darles opciones también para ganarse la vida, aprender, educarse. Sí. La intelectualidad no era exclusiva de gente pudiente, para nada. No. Muchos de los grandes líderes de nuestro país salieron de esos barrios. En cada club incluso había un taller literario y un club de lectores. Taller literario, donde se hacían foros sobre poesía, por ejemplo, de Neruda o de Miguel Hernández, de Pedro Mir. Y entonces, esas discusiones que se daban, profundas sobre esos contenidos, eran riquísimas. Hoy, todavía esas personas pueden hablar con mucha propiedad de cualquier tema, porque abrieron su mente a los grandes pensamientos. Wow. Su primera composición formal, luego de esa canción que usted escribió para participar en ese concurso hasta cierto punto infantil, ¿cuál fue esa primera composición así como formal que usted dijo, esto es una canción y quiero que alguien la cante? ¿Cuál fue? La primera canción formal que yo le entregué, que me pidió un productor para ser grabada por otro, fue Macho Pérez. Un palo. Macho Pérez, macho azote del amor. Macho Pérez, abusador. Macho que va. No fue la primera que se grabó, la primera que se grabó se llama La Corono. Pero La Corono, que la cantaba Raldi Vázquez, un muchacho dominicano radicado en Puerto Rico. Pero Macho Pérez fue entregada en ese mismo cassette. Estaba La Corono, Macho Pérez, y creo que otra canción que se llama Como Ellas Son, que la grabó entonces El Canario. Pero Macho Pérez se convirtió en un éxito tan grande. Fue incluso la salsa latina, Huea Latina premiaba en los 90 la salsa del año. Entonces,
Claro está, inmediatamente se da el éxito con esa canción, la gente empezó a pedirme canciones. La segunda cosecha, ahí mismo, 92, 93, fue Derroche. Tremendo palo. Sí, donde está Macho Pérez no está Derroche, sino que la compongo después. Entonces vinieron grandes éxitos, tanto cantado por mí mismo como El amor no te da. Todavía es una canción que se escucha en la radio normal, todavía. Canciones ¿Quién no sabe de amor? La canta Maridalia. Canciones, una canción que canta De Olio, que se hizo muy famosa también, que se llama Soy como soy. Es decir, hay muchas cosechas a partir de ese momento. El primer ruido de radio fuerte que se da con Manuel Jiménez es con Guerembe en el 90, que fue merengue del año en el 90, que era un merengue con mucha tendencia al carnavalesca. Pero cuando renuncié del magisterio en el 87 para dedicarme a la música, grabé mi primer disco, un LP. En ese LP yo estaba musicalizando 10 poemas de un gran poeta dominicano que se llama León David. O sea, no fueron composiciones suyas. No, tenía composiciones mías en otras producciones. Pero esta producción la grabamos, prácticamente con la Sinfónica. Fue una cosa muy bonita que se organizó, una gran grabación. Entonces la radio comenzó a poner música de Manuel Jiménez, porque estas canciones cumplían con todas las condiciones: buena producción, buenos arreglos, buena orquestación, arreglo del maestro Armando Olivero. Y bueno, como no me conocían en la radio, nunca se me olvida que había una emisora que ponía la música de Manuel Jiménez los sábados, radio comercial, en un programa que se llama Sábado Internacional. Oye el nombre, Sábado Internacional, y que no era para nosotros. Sí. Pero ahí ponían a Manuel Jiménez, porque ellos creían que yo no era de aquí. No sabía. Y yo en el capotillo, oyéndolo. Entonces, siempre era una cosa muy curiosa, porque ellos fueron canciones, ahora estamos incluso asegurándonos de reeditarla. ¿Usted lo tiene, el original? Sí. Ay. Ese disco lo mandé yo, lo compré yo mismo en Miami, en donde venden los coleccionistas, porque hasta a mí se me perdió un disco así. Sí, un long play. Long play. Sí. Entonces, conseguí uno de mis 2 primeros discos, conseguí uno aquí, ahí en Plaza Naco, de una buena persona que en día pasado fui y vi una tienda de LP y entré. Y él me dijo, ¿pero tú eres Manuel Jiménez? Digo, sí, aquí ando buscando un disco porque vi que usted vende disco, a ver si usted lo tiene. Y dijo, tengo uno de los tuyos, pero no ese. Ese lo conseguí en Miami, no en Nueva York, en Miami. El que él tenía mío, que inmediatamente se lo compré, uno solo tenía, se llama Cosecha de Mano. Es decir, la historia de la música es interesante. Tremendo. Pero en el 87 grabamos ese disco y comenzó mi música a hacerse sentir en los medios, sin conocerme a mí. ¿No tenía foto ese long play, verdad? Tenía foto. Sí. Pero parecía la foto del profesor. Foto con su chacabana, con su bigote. Claro. Entonces, resulta, esto tiene que ver esa foto, que hubo un gran debate entonces en el 89 para los premios del 90. En el 90 todas mis canciones se están escuchando y yo empiezo a dar conciertos por los pueblos, en los clubes y todo esto. Cosas muy bonitas por todas partes. Bueno, y comenzamos a registrar nuestras grandes actuaciones. Y ya nuestras canciones estaban en los disparés. Así que en el 90, Acroarte decide nominar a Manuel Jiménez como cantante del año. Tú debías estar muy niño. Sí. Pero el debate que se dio ese año
el debate que se dio ese año para decir medio país diciendo, sí, ese lo ganó. Porque miren aquí el registro de toda su obra. Su obra. En el año pasado se premiaba este año. Pero otro grupo decía que no. Y entonces igual entre los periodistas estaban divididos entre los periodistas de arte. Mitad que sí, mitad que no. Bueno, el caso que aparecería alguien, no se sabe quién, que desempató esa votación y yo gané el cantante del año. Wow. Ya. En el 90. En el 90. Debo decir que la primera vez que yo vi un premio, que era Cassandra en ese momento, no Sí. como este que es el soberano. La primera vez que vi un Cassandra lo vi en su casa. Precisamente ahí antes de entrar al estudio Sí. estaba ese premio. Sí. Uno de muchos. Sí, sí, sí. No, porque ya después... Sí, no, claro, llovieron. Sí, pero nunca se me olvidan esos debates terribles. Nunca opiné sobre los temas, solo escuchaba y igual no decía, no opinaba, no me parcializaba ni conmigo. Es decir, lo que hicimos está ahí, pero que ya en el 89 había un nivel de consagración. Entonces ya yo había grabado Claro. varios de los anuncios de Barceló, que en ese momento lo hicimos nosotros, lo hizo Juan Luis, yo, Víctor y Luis Díaz. El terror. El terror. Entonces, también comenzaban a verme en la televisión porque algunos de esos anuncios, por ejemplo el de Cotuí, yo también actuaba en el anuncio. Todo eso es 89. Me recuerdo que se cerraron todos esos anuncios. Debía estar muy niño. Estamos hablando de los anuncios que eran de cada uno de los Sí, pueblos, sí, ¿verdad? que era una cosa hermosa. Sí, sí. Y Tremendo. entonces, el último de esos anuncios, me recuerdo como ahora, se grabó en el Jaragua, con todos aquellos grandes artistas, y estaba Johnny Ventura. Todo lo que grabaron en los 30 pueblos, se hizo un comercial con todos ellos. Debe estar por ahí, muy bonito. Tremendo. Entonces, significa que ya ese 89 sí había sido un año glorioso Claro. para mi carrera. Pero había una mitad de periodistas que decía que no. Como siempre pasa eso. Siempre pasa. Entonces, pero lo bueno es que siempre hay uno que lo desempata. Sí, sí. Bueno, de ahí para acá la historia es larga y conocida porque ya era una carrera para los medios. Construimos una orquesta, entonces en los 90 hicimos giras por todo el mundo, estuvimos como lo que hacen los artistas, viviendo unos años integrado, muy, ¿verdad?, embobida en la actividad artística casi como única cosa. Sin embargo, siempre hacía política. Incluso entonces en el 90 bueno, traigo la política porque son dos historias que hay que llevarla. En el 87 entro al PLD para apoyar a Juan Bosch, que venía creciendo con una buena propuesta. Y en el 90 ya yo era miembro del PLD. Y entré al Comité Central del PLD años después, con muchos amigos que entramos en esa época. Y como sabemos, en el 94 se perdieron aquellas... Bueno, la del 90 todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Pero la del 94 sí, perdió el PLD. Pero en el 96 de nuevo, y entonces ahí ganamos. Ahí comienza mi historia como funcionario, como diputado. Llego a la alcaldía, todo esto. Todo eso es llevándolo con música. Con la música. Al mismo tiempo. Creo que posiblemente me ha arrestado unos cuantos amigos como público, amigos que no hacen la separación entre el artista y el político, pero otros, incluso mis opositores, muchos de ellos son los que llegan primero a los conciertos, no importa, porque también conocen mi política. Mi música no hace daño y mi política solo hace bien. Yo pienso que usted es una persona muy bien valorada como artista y como ser humano.
el tema político siempre va a tener como sus cositas, porque Sí. hay gente que piensa de forma diferente o está en un bando distinto. Así es. Y su rol es ser adverso obligatoriamente. Así es. Aunque no dejan de reconocer lo bueno que se hace muchas veces, porque hay cosas que se caen de la mata, Manuel. Así es. Sí. Hábleme de Derroche, un éxito tan grande en tantas voces distintas. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Primero quiero saber cómo se siente en el corazón de un autor cuando una canción tiene ese impacto tan grande que no ha dejado de tenerlo. Cada cierto tiempo se renueva. Pero ¿qué se siente en el corazón de un autor cuando eso pasa? Bueno, una canción como Derroche, uno que es seguidor de muchos artistas por sus canciones, por los éxitos que nos envolvieron a toda una generación, y yo entonces encontrarme con que de alguna manera protagonizo, siempre hay un equipo en las cosas, los intérpretes, lo que le aporta cada intérprete a la canción, etcétera, etcétera. Pero la parte original, la canción en sí, formar parte de todos los recuerdos que ha creado esa canción. Sí. Saberse eso, un compositor, ya es una gran satisfacción. Ya es una buena manera de decir, vale la pena hacer cosas con buen contenido, con letras inofensivas, no importa el tema que traten. Yo tengo canciones políticas, tengo canciones románticas, canciones a la vida, canciones al medio ambiente. Mi repertorio es bastante amplio, más de 300 canciones, es decir, Wow. que es mucho y muy variado. Y se puede decir que con Derroche se reúne ese deseo, esa intención, ese propósito que debe tener cualquier compositor. Tener una obra, no tienen que ser muchas, que pueda inmortalizar su nombre y su carrera. Creo que eso se consiguió con Derroche. Es una canción, bueno, la última versión que me llegó es una versión en tango, Tango. pero Wow. bellísima. Y bueno, interpretada por un artista muy joven, español, y la propia Ana Belén, una de las intérpretes originales de la canción. Derroche está incluso interpretada y traducida al chino por un gran artista chino que Wow. se llama L.A. Chen. Para que tengas una idea de L.A. Chen, para la música china es como, decirlo de alguna manera entre nosotros, como Julio Iglesias para Wow. para la música en español. Es decir, una gran estrella. Incluso después nos enteramos que a él le inspiró cuando conoció la versión de Julio Iglesias, que es amigo de él. No sé si tú sabes que Julio Iglesias es el único de los... no el único, vamos a decir, el artista de habla hispana de mayor alcance. Sí, sí. Es decir, Es impresionante. Lo de Julio Iglesias no tiene comparación. es decir, que da un concierto en China como en Australia o en Rusia. Una cosa... Cantando en su Hizo idioma. una gran, casi cantando en su idioma. Hizo una carrera extraordinaria. Luego nos enteramos que había sido precisamente por medio de Julio Iglesias que L.A. Chen se entusiasmó con grabar la canción. Y hicieron una versión a los chinos. Tú tendrías que escucharla. Todo el mundo. Yo la voy a buscar. Eso debe estar por ahí. sofisticado. Sí. No, tiene que buscarla. Pregúntale a Juan cómo se consigue. Porque también los YouTube de los chinos y los de nosotros Sí, Son- porque los chinos tienen todo eso controlado. ¿no? tienen su controlado. pero claro que se consigue. Juan la tiene y la puede enviar. Derroche está en una versión incluso en ópera, tiene una versión de Derroche, un grupo que se llama así mismo Póspera, quiere decir populares en ópera, Ópera. es decir, canciones populares que han sido muy trascendentes, que la llevan a ópera,
Derroche está ahí. Derroche fue una de las cosas más bonitas que le ha pasado a esa canción. El tema del Real Madrid cuando cumplió 100 años. Ya tú sabes. Cantada Wow. por el equipo. Una grabación. Wow. Entonces ellos tomaron la melodía de Derroche para poner su eslogan y su emblema en el centenario. Son cosas Impresionante. impresionantes para que cualquiera quiere que le pase. Registrada tenemos más de 100 versiones de Derroche, más de 100 versiones, es decir, cualquier cantidad de artistas la han incluido en su repertorio. Eso para cualquier obra es Eso es impresionante. Eso es impresionante. Su favorita de las que conoce, las versiones que conoce, ¿cuál sería? Si yo le pregunto a Manuel, su preferida, su favorita, la que usted quizá más disfruta, ¿cuál sería? Me sorprendieron con el tango, como lo que hicieron con el acordeón, con el bandoneón argentino, todos, un gran trabajo. Pero mi versión favorita es la que canta Ana Belén, que hizo 2 versiones que poca gente sabe. Cuéntame. Una versión, es una historia que habrá que contarla con detalle, porque en ese disco, en ese CD de Ana Belén aparece 2 veces Derroche. En una misma producción. En una misma producción, raro e innecesario. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando ella grabó a Derroche, días después se encontró con Juan Luis, 1994, 93. Juan Luis estaba en la cúspide de uno de los momentos más gloriosos, ¿verdad? Principios de los 90. Entonces, ellos, Víctor Manuel y Ana, se hicieron amigos de Juan Luis, habían conocido a Juan Luis y le pidieron, en una de esas cosas que le pide un artista a otro, mira, tengo esta producción para que la escuche por si me quiere ayudar con algo, si darme una idea. Claro. Y le da la producción sin estrenar. De esa producción ya ellos habían seleccionado una canción para empezar a promoverla, en lo que completaban todo. Antes se hacía eso, se llamaba soltar una canción adelante para ir creando un sencillo. Toda una expectativa, un sencillo. Bueno, ese sencillo era Derroche. Entonces le ponen la canción a Juan Luis. Y Juan Luis, cuando escucha el disco, le dice, me gustaría ayudarte en esta, Derroche. Entonces, Víctor le habría dicho, y Ana, ¿no? Lo que pasa es que ya esa ya... escuche las otras, maestro, porque es que esa ya la estamos poniendo en la radio. Ya estaba lista. Ya, eso está afuera, ya es así, se dio a conocer así. Me imagino que en una nueva copa de vino escucharían de nuevo con atención, con más atención. Y Juan Luis volvió y le dijo lo mismo. Mira, me gustaría ver cómo te ayudo en esa. Juan Luis no sabe que esa canción es de Manuel Jiménez ni nada de eso. Juan Luis se entera después. Tremendo, wow. Y entonces, para asegurarse de tener esa colaboración de Juan Luis, que era sin duda el artista latino más sobresaliente en ese momento, sin duda, y eso le iba a dar un sello de éxito. Claro que sí. Entonces accedieron a grabarla de nuevo, aunque estaba en la radio. Entonces por eso está 2 veces, claro. Desde que esa canción, cuando ellos, Juan Luis y 440, el que hace el coro en la versión con Ana Belén es 440. Que es la versión que mucha gente conoce. Esa es la versión más conocida. Sí. Y entonces, bueno, desde aquí un saludo a Juan Luis. Bueno, les escribí un tuit en estos días a raíz de su premio que les reconoce su obra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sé si estás enterado, hace unos días le hizo un gran reconocimiento a Juan Luis por su aporte a la música dominicana y declaró su obra
patrimonio de Claro, nosotros. eso es invaluable. Bueno, invaluable. Lo felicité, pero quiero aprovechar para felicitarlo de nuevo por el aporte que, con el único interés de la empatía y de la buena amistad, le hizo a esa versión, que luego fuera la versión que recogieron todo lo que tenían en la radio. Claro, lógico. Pasaron al otro día. Claro. Esta. Y el video creo que es el que está, es el que yo he visto. Sí, correcto, sí. Hay un video de la grabación de la canción, donde incluso sale Juan Luis y el grupo. Esa es la versión mejor estructurada de la óptica de la música latina. Después lo que hicieron los chinos, tienen que escuchar cómo tocaron el piano, cómo dieron su estilo, sus códigos de música, y los de nosotros son muy distintos en términos de los colores y estas cosas, pero bonito igual. La versión más comercial sí es la de Julio Iglesias, que recuerde que lo grabó en español y en portugués. Hizo 2 versiones. ¿Por qué? Bueno, porque parece que su productor hizo una adaptación perfecta para él. No es latino, no le va a poner bongo, ni conga, ni maraca. Se la ajustaron ahí. Se la ajustaron. Le quitaron algunos tiempos que ellos entendían, ¿no? Que tú no vas a repetir los coros. Es decir, le quitaron lo latino para baladearla en términos, pero con una gran orquestación, Sí. indudablemente. Y la llevó lejos. La llevó lejos. Sí, no. Unos arreglos y son los colores que usaron ahí, tremendo. Se puede decir que entonces tenemos dos preferidas, que es la versión de Ana Belén, que es la que mejor interpreta al compositor. Lo que yo sentía, esos colores ahí están, ahí no hay desperdicio, y qué bueno. Juan Luis se encargó, como buen latino, a que esos colores no se pusieran como van, como se dice. Por ejemplo, ellos le tocaron su conga a la primera versión, pero cuando tú escuchas la conga que ellos tocaron y escuchas después la que tocó Chocolate, tú dices, es otra cosa, otro color, otro sonido. Claro, porque participaron músicos de 440 también en esa composición. Es correcto. Entonces, ha sido la versión más comercial, es la de Julio Iglesias, por el alcance. Eso también es una cosa que se valora en la canción, en la producción, en la parte comercial, hasta donde pudo llegar. Es decir, de mayor alcance, donde la canción fue más lejos, a más países, a más mercados, fue con Julio Iglesias. Tremendo. No siempre la canción más popular o más conocida es la favorita de un compositor. ¿En su caso es así? No, ¿O hay otra favorita? No. Quien no sabe de amor No sabe es nada. más favorita para mí que Derroche. Quien no sabe de amor no sabe nada. Quien no sabe de amor no sabe nada. Derroche, la canción que en todas partes se conoce, es una canción romántica, pero quien no sabe de amor es una canción filosófica. Esa sí, otra manera de ver el amor que hay en esa canción. Tal vez mucho más cercano a lo que uno cree del amor que lo que creemos en Derroche. Entonces, yo canto Quien no sabe de amor en una iglesia y se asume como una canción de orden religioso. Y canto Quien no sabe de amor en una serenata y se asume como una canción romántica. Sí. Sí. Se universaliza el concepto en Quien no sabe de amor, más no en Derroche. Derroche es lo que hay que hacer. Amarse, quererse con el desenfreno de la más fervorosa pasión. Eso lo cuenta Derroche.
pero está quien no sabe de amor. Otras canciones no han sido muy conocidas, como El Son del Sol, una canción al optimismo. La propia canción que canta Félix de Olio. Esa que me gusta. Esa canción es Esa me gusta. Mire. filosofía pura. Sí, esa es buena. Por Pero de ejemplo, oro le pone ese sentimiento. correcto. Entonces, en esa canción, ¿qué es lo que yo digo? Soy como soy, no lo puedo evitar. Es decir, uno tiene que ser auténtico. Solo sé actuar de mi forma mejor. Soy como soy. Entonces, y no me gusta que me comparen. Soy como soy. Yo no soy como nadie. Es decir, cada uno es cada quien. Cada cual tiene su forma y es dueño de una razón. Lo prefiero como norma, a modo de introducción. Busco motivos de amor. Es decir, es una declaración en la que tú le estás diciendo a ella, mira, este soy yo. No te pongo condiciones para nada. La única condición es que entiendas cómo soy y me respete y me quieras así. Que eso mismo haré yo por ti. Esa canción es tremenda. Sí. Tremenda. Esa producción de Olio fue un palo. Sí, sí. Fue una gran producción. Se puede decir que con esa producción su carrera se estableció. Totalmente. Así es. Y esa canción es una de las razones por la que esa producción fue un éxito. Así es. Soy como soy. No sé en qué estará mi querido amigo De Olio en estos momentos. También le gusta la política. De Olio fue cantante en mi grupo. No, es cierto. Sí. Yo tenía un grupo de Olio, era solista en mi grupo. Es decir, somos buenos amigos. Estaba hablando de estos años de la juventud. Para que tengas una idea, él cantó en mi grupo en 2 años, 82 y 83. Por si un día Tremendo. te pregunta y lo ve. Tremendo, wow. ¿Cuántas historias, Sí, Manuel? sí, muchas historias. De Olio canta, tiene una voz linda, muy limpia. Era una sensación cuando lo entramos al grupo a cantar. A la gente le gustaba muchísimo como él interpretaba. Lo hicimos precisamente a raíz de que el compañero que cantaba con nosotros, era un gran cantante, se terminó de graduar como ingeniero electromecánico. Recuerda que éramos todos jóvenes. Y entonces, bueno, se casó, consiguió un trabajo, empezaron a pagarle las horas extras, entonces no tenía libre ni los sábados ni los domingos. Tú podías cantar ya. Entonces empezamos a buscar, ¿y quién podrá ser? Encontramos a De Olio aquí en Jaina. Félix de Olio. Félix de Olio. Tremendo. Sí. Hay una canción que recientemente fue un éxito gracias a las plataformas digitales. Estamos hablando de una bachata que fue popular hasta cierto punto, no tanto como lo fue después, en la voz de Yoscar Sarante. Que yo personalmente debo decir que por la época en la que crecí, yo conocí la canción por Chedi García. Sí. Y esa canción es suya, Sí. Manuel. Así es. Hágame la historia de esa canción. Bueno, hacíamos canciones. Esto fue también a principios de los 90. El Jeffrey cantaba en la Artillería, una orquesta. Pero el Jeffrey cantaba muy bonito, todavía canta muy bonito. Incluso creo que le dicen El canta lindo. Sí. Entonces el Jeffrey apareció una persona, una empresa que iba a apadrinar la formación de una orquesta, porque ya él tenía un nombre bien colocado y mucho talento para eso. Así que empezaron a recoger los temas para hacerle una producción a el Jeffrey, que se iba de la Artillería. Y me pidieron una canción. Así que le hice un merengue.
El original, tal vez por eso tuve que la bachata es rápida. Sí, eso va a ¿cuánto? 120, Va a ¿verdad? 120. Bien, porque iba como el merengue. Y parece que le gustó el merengue y la velocidad. Y dijo, vamos a hacer a esa misma velocidad, pero en bachata. Entonces, hay que contar las historias porque después la gente dice, ¿por qué es tan rápida? Sí, es bien Porque rápido. era un merengue. Sí. Entonces, sus productores, Juan y Nelson, eran los productores. No, Juan y Nelson eran los productores en ese, todavía de Oscar Sarante. La artillería era una cosa para hacerle una producción al Jeffrey, no a Oscar. Sí, entiendo. Pero los dos eran de la misma empresa, La misma empresa. Juan y Nelson. Entonces resulta que no se dio el plan. No le hicieron la orquesta al Jeffrey, por lo menos en ese momento. Así que llegaron a un nuevo acuerdo con el Jeffrey, lo que fuera, y eso se quedó ahí archivado, en una gaveta donde lo guardan. Llega el día de hacerle una producción a Oscar Sarante, que en paz descanse, y buscando, se encuentran con ese. Bueno, mira, esto era para Jeffrey, pero esto no se hizo, no se llegó a hacer. Ponlo. ¿Qué tú oyes? Dice, no, pero eso tenemos que grabarlo. Esa fue la decisión. A alguien se le ocurrió, pero así mismo, a esa velocidad. Y ahí surge la canción, ya hecha en bachata, pero en la original es un merengue. Un merengue. Esa es la canción de La Desesperada de la Margue, que a propósito de que te habla del tiempo de la canción Pero por y eso, el nombre del personaje. Sí, por lo desesperada que iba a mí. Sí, iba a mí. Entonces, bueno, esa canción, mira cómo son las cosas, estaba en esa producción como si nada, y es justo después que fallece Oscar que los promotores de Oscar en vida empiezan, a lo mejor uno ni sabe, se lo envían una tarde a cualquiera Sí. de los seguidores de Oscar y se lo envía a él y ese, pues yo no la conocía. Y se convierte en un hit, porque hoy día es así. Sí, es así, pero impredecible. fueron las redes. Las redes. Sí, totalmente. TikTok Sí, fue sí. responsable de eso. Así es. Nadie se lo esperaba, alguien lo escuchó, lo vio por ahí, quién sabe dónde, Así es. y se cogió con eso, porque le pasó también, no sé si conoce a Marino Castellanos, Sí, claro. uno de sus grandes Sí, éxitos sí, en sí. su momento. La gente lo escuchó recientemente y Marino me dijo aquí, sentado donde está usted, que él agradece a Dios porque el dinero que él pudo ver de esa canción no lo había visto en los años cuando se hizo popular, que él volvió como Sí, a renacer así es. gracias a eso, y fueron las redes. Las redes. Hay carreras que renacieron con el efecto de las redes. Muchas, incluida, y voy a ponerlo como ejemplo porque es bachatero. La primera bachata de Luis Segura se llama Cariñito de mi vida. Cariñito de mi vida. Pero tú oyes eso ahora. Yo tenía 8 años. Cuando salió la bachata. Cuando la... Sí, en 1960. ¡Wow! Pero la gente cree que la primera bachata del maestro Luis Segura es Pena por ti. Bueno, sí. Porque él nació de nuevo, Ujú. porque cuando salió esa bachata, ya la gente empezaba a mandarte cosas Sí. por los celulares y se viralizaban todas y bueno, aparte de que la gente empezó a hacer grabaciones de todos tipos. Es decir, que hay un mundo nuevo en la música después de las redes. Las redes son un fenómeno positivo para la música, Sí. para nosotros, para los dominicanos. No, y para gente como usted que tiene tantas canciones escritas que han sido populares en las voces de tanta gente talentosa. Sí. Porque estamos hablando de que usted habló ahorita de 300 canciones, Manuel, pero tiene un porcentaje muy alto de canciones que han sido éxitos. Así O sea, muy alto. O sea, usted ha Claro. mencionado algunas y si lo sacamos en porcentaje es mucho porque Sí. conozco compositores que han escrito 500 canciones, 300 y no se le ha pegado ni una. No, una canción pegada. Bueno, hay canciones, por ejemplo, mencionaba, pero en el 1994 incluso
gané un premio, los premios ASCAP, que es la Sociedad de Autores Norteamericanos, como el rap latino del año, Manuel Jiménez. El rap latino del año lo canta Lisa M., una boricua, y, claro. y en la composición de Manuel Jiménez. Esa sí me sorprendió porque no sabía. Sí. Cuando vi eso dije, wow, para que tú veas. Sí, sí, hay muchas canciones, muchas. Ahora estamos, es un ejercicio que Juan me está ayudando mucho en eso, recopilando y organizando todas esas músicas que hicimos. Hay muchas de mi música que la gente quisiera conocer y no conoce. Sí. Entonces en eso estamos tratando de que todo lo que uno ha hecho, canciones así, todas canciones de esa línea, como de Roche, como Quien no sabe de amor, todas mis canciones son como mis canciones. Pero una parte importante, tal vez 150, la gente no la conoce. No, claro. Entonces, en ese proceso estamos ahora. No, eso que usted dice de Lisa M., ¿quién se imaginaría que es una obra de Manuel Jiménez esa canción, por ejemplo? Que fue un palo. Es la canción por la que la gente recuerda a Lisa M., por ejemplo. Así es, esa canción. Así. ¿Y cómo usted hizo esa canción? ¿Y cómo le llegó a ella? Son historias todas interesantes. No, pues claro, pero yo estoy sorprendido. En el sería 92, Sony me contrata para que escriba canciones exclusivamente para su sello. Y bueno, hicimos un contrato, un acuerdo. Y entre las cosas que un día me pidieron, yo empiezo a hacer canciones y a mandar, y ellos empiezan a grabar canciones. Esas canciones están grabadas por muchos artistas. Y ellos me dicen, tú no tienes... No, me llaman a Miami y yo voy allá. Y para presentarme a Lisa M. Y su madre, andaba, me recuerdo, con su madre. Y entonces me dice, estamos haciendo una producción para ella. Nosotros queremos que tú la conozcas, y oigas su música, hables con ella, cosas así. Y nos haga una canción para ella. Yo nunca he hecho... Eso lo va a decir. ¿Qué usted pensó? Porque yo lo que hago en canciones románticas. No dije nada, yo tengo un contrato con ellos. Digo, lo que hice fue, déjame ver cómo hurgar en este mundo, que para mí será nuevo, pero todas son experiencias muy buenas. Sus dos canciones más importantes son de Manuel Jiménez. Everybody Dancing. También eso. Sí. Y Súbeme el Radio. Que se ganó todos los premios. Bueno, pues apenas al año estaba yo allá recogiendo un premio del rap latino del año. Usted vea. Así es. Con arreglo de nuestro gran amigo, el maestro Manuel Tejada. Wow. Es un arreglo muy bonito. ¿Ese fue su primer premio así internacional de ese tipo? Con rap, sobre todo. Bueno, como compositor ya yo había ganado Cassandra. Cassandra aquí, pero sí. Fuera de aquí. Internacional, el primer premio. Importante. Tremendo. Sí. Me sentí muy bien. Porque, bueno, también ese día conocí a todos los gurús de la composición latinoamericana. Que usted es uno de ellos. Bueno, usted sabe, ¿verdad que sí? Es raro, porque ni modo. Imagino cuando lo vieron dijeron, hey, Manuel Jiménez, sí. El de tal canción, y la gente... Sí. Fue un encuentro muy, muy bonito. Y como tú dices, casi hizo su carrera, Lisa, con eso como plataforma. Eso está bien. Es decir, los artistas no tienen que tener muchos éxitos, son unos cuantos. Así es. Y que esos éxitos, que el público siga envejeciendo con los éxitos. Su público. Es decir, el jovencito que me veía a mí hace 30 años, me sigue viendo ahora. Porque siguió identificado con mi música y con mis canciones. Sí. Eso es lo más difícil para un artista. Y pienso que pasaba con ese tipo de obras que podían trascender en el tiempo, que es lo que casi no vemos ahora. Hay mucha gente que pega canciones, pero son canciones que al cabo de 2 o 3 meses la gente las olvida. Así es. Las canciones de las que hemos hecho mención en esta conversación, todas, sí. Yo sé que el público que está escuchando, que está viendo, sí, recuerda. Sí. Y eso no pasa con la música que se hace ahora. ¿Por qué ese fenómeno tan raro, Manuel? Es que la música que se hace ahora no deja recuerdos. Los recuerdos de la música
son melodías, son colores que se asientan en tu cerebro como las palabras. Así que el cerebro se los aprende y los archiva. Lo que tenemos ahora es como una sopa de letras suelta. Y entonces al final tú no te quedas con ninguna de estas cosas. Son muy pasajeras, de contenidos tan ligeros que apenas son como de un solo consumo. Sí. Entonces no son para crear recuerdo. Entonces la música que se hacía antes es para crear recuerdo, no solo en las palabras, sino en las melodías. Muchas personas se entusiasmaban con una canción por sus letras, otras por sus melodías, porque ambas cosas te contaban una historia bonita o te la cuentan. Sí, el mundo ha perdido mucho cuando ha perdido la esencia del arte. Y la juventud, te lo aseguro, no sabe lo que se ha perdido. Pudiendo hacer música. Sí. Sí, claro que sí. Pudiendo hacer música. Entonces, lo fácil, el facilismo, la posibilidad de tú en un piano en tu casa, en un computador, hacer un ritmo, porque ahora mucho más con la inteligencia artificial, te puede hacer de todo. Te toca solo eso. Eso te toca hasta solo. Sí, tócame tal cosa, está. Pero no tiene corazón, ni alma. Por eso es artificial. Sí. Entonces, seguiremos haciendo esta música que hacemos, llevándola a la gente, mezclándola con lo mejor que podemos hacer con nuestro arte y con las palabras que le ponemos a la melodía, que casi siempre buscan que la gente sea mejor, que se enamore más y que sea mejor. Hábleme de lo nuevo. Usted tiene canciones nuevas que está trayéndonos ahora. Así es. Bueno, muy pronto vamos a estrenar una nueva producción con 9 temas. Se trata de un reencuentro con toda esta... A veces, cuando estoy en la política, en una posición, le dedico tiempo a la posición. Tengo que hacerlo bien. Tengo que dejar un buen legado cuando estoy en una posición. Cuando fui diputado tenía que hacer leyes buenas para el país. Hice muchas. Todavía hay muchas leyes de las que nosotros llevamos al Congreso pendientes de ser aprobadas. Fuimos a eso, a aportar al país desde ahí. Así que cuando estoy en una posición, la música baja un poco. Y sentí eso, sentí las manos pesadas, así que volví a abrazarme de la guitarra y a volver a acariciarla y a pedirle ciertas disculpas por lo que pudieran hacer esos momentos de olvido. Hay una canción que se le estoy dedicando a la guitarra, se llama así, He vuelto por ti, que será el título de la producción, y canto algunas cosas desde allá atrás, muy lejos, que se llaman así, desde cuándo, cómo y dónde. Entonces, justo esa producción se inaugura el día 27 de este mes. 27 te haré de noviembre. Una invitación. Claro. Vamos a invitar a unas cuantas personas, no será una cosa abierta, pero que podamos socializar, hacer algo más o menos íntimo en que pueda uno hablar. Y escuchar también las canciones. Y escuchar las canciones. Qué bien. El 25, 2 días antes, es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Justamente este 25 cumplen el asesinato de las hermanas Mirabal 65 años. Así que ese día inauguraremos una de las canciones que se llama Ni Más Ni Menos, que es una canción a la mujer. Se puede titular Ni Una Más, pero yo quise ponerle Ni Más Ni Menos, haciendo alusión a que entre el hombre y la mujer no hay ninguna diferencia. Es decir, un hombre y una mujer son ni más ni menos 2 seres humanos con iguales capacidades, tienen que tener iguales oportunidades, iguales derechos. De hecho, lo tienen en todas las leyes y las constituciones, pero todavía mucha gente cree que no. Que la práctica no se da.
Así que el 25 vamos a inaugurar, ni más ni menos, y ese 25 ponemos para las redes esa canción y el 27 todas las canciones. Tremendo. Ahí está la información. 27 sale esa producción. Y tengo una última pregunta para usted y que tiene que ver con el ejercicio político. ¿Piensa retomar su carrera? ¿Quiere aspirar a otra posición? ¿Está en sus planes? Bueno, el que hace política debe aspirar, porque si aspira, puede ser que alcance tener el privilegio de servir. Si no aspira, no eres político. Y si no aspira, tampoco tiene planes, ni sueña con cosas. Se aspira para poder tener un espacio de poder, para poder servirle al país. Es decir, los buenos políticos, desde Duarte, ¿qué buscaba Duarte? Nada, crear una nación libre y soberana. Es decir, él hacía política, no era porque no tenía más cosas que hacer, era porque tenía un sueño con su país. Sí. Asimismo, o Juan Bosch, o muchísimos políticos, Peña Gómez, que fueron políticos toda su vida, se fueron sin ninguna riqueza, pero le dejaron un buen legado al país. El poco de libertad que tenemos hoy, libertad de expresión, libertad para opinar, libertad política, etcétera, etcétera, derechos, lo que hemos conseguido ha sido a fuerza de políticos buenos, que se han entregado y han dejado esos legados. Si nadie lucha por llegar a una posición para dar esos buenos ejemplos, va a llegar un momento que entonces sí la política no valdrá la pena, porque ya no habrá espacio que no esté cubierto por los que hacen la política para hacerse rico y para hacer maldad. Mucha gente tiene una percepción negativa sobre los políticos precisamente por eso que usted dice. ¿Usted piensa que son más los que quieren servir que los que quieren aprovecharse del Estado? Son mucho más. Están en la desventaja natural de la división. Se le hace difícil juntarse. Algunos le tienen miedo a que digan una cosa mala de ellos. Yo le digo, no, pero volvamos atrás. Duarte. No solo dijeron cosas malas, es más, lo sacaron del país como traidor. Sí. A Duarte y su familia, porque estaba haciéndole bien a la patria, lo sacaron del país como traidor. Imagínate de lo que lo acusaron en su momento de traidor. Imagínate tú lo que podrán decir de mí. ¿Cuántas cosas no podrán decir? ¿Le haré caso a eso para dedicarle parte de mi tiempo a luchar por un país mejor? Claro que no. Eso quisieran ellos. Los malvados, los malos, los que hacen política para echarse el sueldo de ellos en los bolsillos y parte del dinero del pueblo. Entonces, el día que República Dominicana tenga desde allá arriba, no importa, el político puede ser un regidor que dé un buen ejemplo. Pues desde el presidente hasta el regidor, cuando tiene un espacio de poder, su obligación es dar un buen ejemplo a la sociedad. He sido de todo. He administrado muchos recursos del Estado. Ando en la calle, ando solo. No hice nada malo. No estoy en ningún expediente extraño. Ni cogí nada que no fuera estrictamente el sueldo, que hasta le quité un poco al sueldo. Y sigue viviendo en el mismo lugar que vivía cuando yo era apenas un adolescente. Así es. En la primera planta y con las puertas abiertas. Manuel, muchísimas gracias, ¿verdad? Qué gran conversación, éxito con esta nueva producción y nuevamente agradecerle que haya sacado este espacio para compartir con este público. Ha sido un gran placer.